Buenas noches. Entonces, el día de hoy, sí, estamos viendo también lo que es el cálculo de la productividad de la motoniveladora. Entonces, para lo que es el planteamiento del ejercicio, tenemos primero el modelo de la motoniveladora. En este caso, sí, vamos a ver una 24M. Ya sabemos que la 24M es una motoniveladora de minería. ¿Cuáles las aplicaciones principales de esta motoniveladora? Limpieza de caminos de acarreo. Muy bien, en este caso el ejercicio me dice también que el tipo de vertedera que tenemos es estándar. Ya es un tipo estándar. ¿Ya? Muy bien, el trabajo que va a realizar esta motoniveladora es mantenimiento de caminos de acarreo. Dice compuesto por grava suelta. Excelente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que el ángulo de la vertedera, usar, ¿sí? El ángulo, ahí más adelante les voy a explicar en qué consiste ese ángulo, es de 45 grados. Además tenemos el ancho de superposición que es recomendado por el fabricante. En este caso las condiciones operacionales harán que la máquina ahí se obtenga la menor eficiencia y la mínima velocidad. Ojo con esos datos. Empezamos entonces con la solución. Primero lo que tenemos que hacer ¿qué es? Seleccionar la velocidad de operación. La velocidad en este caso nos vamos a lo que es el manual de rendimiento y nos vamos a la parte que es motoniveladora y vamos a encontrar lo que son las velocidades de operación para distintos tipos de aplicación. Por ejemplo, nivelación de acabado, trabajo pesado con la hoja, reparaciones de zanjas, desgarramientos, etcétera, etcétera. Listo, en este caso, ¿qué tipo de operación va a ser el equipo? ¿Qué tipo de aplicación? Dice mantenimiento de caminos de acarreo. Muy bien. Mantenimiento de caminos de acarreo. Vamos a sombrear. Vamos a colocar otro color. Muy bien. Mantenimiento de caminos de acarreo. ¿Cuánto es la gama de velocidades? De 5 a 16 kilómetros por hora. En este caso, como nos dice que seleccionemos la mínima velocidad, seleccionamos 5 kilómetros por hora. Listo, ya tenemos este dato. Ahora, seguidamente vamos a ver lo que es la longitud efectiva de la vertedera. Para lo que es la longitud efectiva de la vertedera, igualmente vamos a lo que es el manual de rendimiento y necesitamos ciertos datos. ¿Cuáles son estos datos? Tanto lo que es el ángulo y la longitud de la vertedera, o sea, el ángulo ya con el que va a trabajar y la longitud de la vertedera. En este caso nos vamos también a tablas. Podemos en este caso tener la longitud de la vertedera. Por ejemplo, acá dice longitud de la vertedera. Para una 24M, ¿cuánto sería la longitud? 7,3, bueno, en este caso 7,315 metros. ¿Ya? Muy bien, acá lo tenemos, ¿no? 7, en este caso, ¿cuánto? 7.315 milímetros o 7,315 metros. Ahora, ¿por qué multiplicamos por el coseno del ángulo de trabajo? Muy bien, acá va la explicación. Listo. La motoniveladora no puede trabajar con un ángulo cero, porque si la motoniveladora trabajara con un ángulo cero, ¿qué sucedería? Sería mucho la fuerza, en este caso de empuje, que tendría que ejercer, lo cual de repente la máquina no podría, en este caso, lograr ese empuje. Y aparte, que el material se amontonaría en la hoja, lo cual no habría, en este caso, una parte por donde desfogue el material. Es por eso que se trabaja en ángulos, por ejemplo, 45 o 30 grados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el ángulo es 45 grados. Tenemos la longitud, ¿sí? Longitud de la vertedera, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la longitud de la vertedera, que es 7 metros, ¿con cuánto dijimos? 7,315 metros por el coseno del ángulo para poder hallar lo que es la longitud efectiva. Esta es la longitud efectiva. Muy bien, entonces hacemos ese cálculo, 7,315 metros por el coseno de 45 grados y tenemos la longitud efectiva que es 5,17 metros. Listo, ya tenemos lo que es la longitud efectiva de la vertedera. Muy bien, ¿qué más debemos calcular? Debemos calcular lo que es el ancho de superposición. ¿Sí? Me explico, ¿qué es el ancho de superposición? Cuando uno, en este caso cuando la máquina, la motoniveladora, va a hacer una pasada, el material normalmente se va a acumular, ¿sí?, en un costado. Entonces, la siguiente pasada,
¿sí? La siguiente pasada, que es esta de acá, esta siguiente pasada, ¿ya? Tiene que tener una superposición. ¿Para qué? Para que pueda limpiar lo que se ha amontonado en la primera pasada. Ese ancho, ¿cómo se llama? Ancho de superposición. Ahora, ¿de dónde sacamos ese dato? Muy bien. Justamente nos vamos a lo que es el manual de rendimiento y según los datos que me dice el problema que nos dice, a ver, ancho de superposición recomendado por el fabricante. Entonces voy, recomendado por el fabricante. Dice, el ancho de superposición es generalmente de 0,6 metros. Listo. Entonces ya tengo también este dato, que es el ancho de superposición de 0,6 metros. ¿Qué más tenemos? A ver. Eficiencia de trabajo. Igualmente, para la eficiencia de trabajo, según lo que nos dice en este caso, el ejercicio que nos dice, la eficiencia de trabajo va a ser la menor eficiencia. Y igualmente, acá tenemos en tablas, dice, la eficiencia de trabajo varía según las condiciones del trabajo, la habilidad del operador, etc. Una buena estimación de la eficiencia del trabajo es aproximadamente de 0,7 a 0,85. Entonces, ¿qué nos dice? Que la eficiencia es mínima. Entonces, la eficiencia es de 0,7. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Listo, ya tenemos la eficiencia de trabajo. Ahora sí, vamos a calcular la producción, el cálculo de producción. En este caso, el cálculo de producción está dado en metros cuadrados hora. Para eso vamos a tener los siguientes datos. Para este cálculo necesitamos que 1, velocidad de operación. 2, longitud efectiva de la hoja, que ya lo hemos calculado más arriba. Después tenemos el ancho de superposición y por último, eficiencia de trabajo. Estos 4 datos necesitamos, los cuales ya los hemos hallado. Reemplazamos, en este caso, velocidad 5 km por hora, longitud efectiva, ¿cuánto era? 5,17 metros, podemos retroceder un poco, acá está, ¿no? 5,17 metros. Muy bien, la superposición, ¿cuánto era? 0,6 metros, ese factor por 1000. Y el factor de eficiencia, ¿cuánto era el factor de eficiencia? 0,7. Listo, multiplicamos, ¿cuánto nos da el cálculo de producción? 15.995 metros cuadrados por hora. Ahora, ¿cuánto es el tiempo requerido para nivelar? Este es un dato, ¿no? Ya tenemos el cálculo de producción, pero si nosotros queremos saber el tiempo requerido para nivelar cierta área de terreno, o sea, ¿cuánto es el tiempo? Muy bien, vamos a tener la siguiente fórmula, donde el tiempo requerido para nivelar sería ¿qué? Número de pasadas por la distancia de nivelación sobre velocidad de trabajo por la eficiencia de trabajo. Muy bien, entonces para eso necesitamos estos datos. ¿Cuál es la distancia de nivelación? O sea, ¿cuál es la distancia del camino que va a hacer la nivelación? En este caso tenemos una distancia de ¿cuánto? 3 kilómetros. Número de pasadas tenemos 6 pasadas. Entonces, para lo cual el tiempo sería, ¿sí?, 6 por 3 kilómetros sobre 5 kilómetros por hora, que ya sabemos que es la velocidad mínima, por 0,7, que es la eficiencia del trabajo. Dado esto, nos da como resultado 5,14 horas. Eso significa que para hacer un trabajo de nivelación de 3 kilómetros, ¿sí?, con un número de pasadas de 6, se va a demorar ¿cuánto? 5,14 horas. Listo. Pasamos a lo que es los kilogramos fuerzas en la barra de tiro. Para eso también necesitamos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos el peso en orden de trabajo. Ese peso en orden de trabajo, ¿de dónde lo podemos sacar? Lo podemos sacar en ese caso también del manual de rendimiento, en lo que es especificaciones del equipo. En este caso, ¿con qué equipo estamos trabajando? 24E. Entonces, según eso me dice que es 62.456 kilogramos. La distribución de peso aproximadamente es de 60 a 70%. Y después tenemos el coeficiente de tracción del material. Muy bien, ¿cuánto es esto? Vamos a sacarlo de tablas, justamente de la sección de lo que es materiales. Muy bien, acá tenemos. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Según el dato de problema que nos dice, a ver, subimos. Muy bien, nos dice que el mantenimiento de caminos de acarreo compuesto por grava suelta. Grava suelta, muy bien. Entonces nos vamos acá y buscamos.
caminos de grava suelta, no dura. ¿Cuánto es el factor de tracción para lo que son con neumáticos? En motoniveladores con neumáticos, 0.36. Ahí está, entonces el coeficiente de tracción es ¿cuánto? 0.36. Muy bien, entonces para lo que es la fuerza de la barra de tiro, tenemos peso de la máquina que es 62.456 kilogramos por ¿cuánto? Por 0.6, que sería el porcentaje de distribución de peso en el eje trasero. Todo eso multiplicado por el factor, en este caso el coeficiente de tracción, lo cual nos da una fuerza en la barra de tiro de ¿cuánto? 13.490 kilogramos fuerza, que es lo que posee en la barra de tiro. Entonces, si hay un material que es demasiado duro, entonces de esta manera nosotros podemos determinar si es que el equipo puede con ese material o de repente no está diseñado para ese tipo de material. Listo. Después tenemos también otro dato que podemos obtener. ¿Cuál es? La presión hacia abajo con la vertedera. Para esto necesitamos también ciertos datos. En este caso necesitamos que peso en las ruedas delanteras, longitud entre ejes, ¿no? Peso de ruedas delanteras, longitud entre ejes, longitud, en este caso de la hoja al eje delantero. Para ello, entonces, como ya tenemos el peso del equipo, ¿cuánto era el peso del equipo? En las ruedas, no, mejor dicho, en las ruedas delanteras, ¿cuánto es el peso? Para eso tenemos que multiplicar el peso, ¿sí?, del equipo, ¿por cuánto? Por 0.4. Acuérdate que estamos hablando del eje delantero. ¿El eje trasero cuánto era? 0.6. El eje delantero entonces es lo que resta, entonces 0.4. Muy bien, ¿por cuánto? En este caso, por la longitud entre ejes. ¿Cuánto es la longitud entre ejes? 10,278 metros. Sobre 10,278 metros menos que la longitud de la hoja hacia el eje delantero. ¿Cuánto es esto? 4.048 metros. Estos datos, ¿sí?, de las longitudes, ¿dónde lo podemos sacar? De especificaciones de la máquina. O sea, podemos entrar al especálogo, ¿sí?, y tener esas distancias, que son muy fáciles de obtener. ¿Ya? Listo. Muy bien, calculamos toda esta fórmula y tenemos la presión hacia abajo con la vertedera. ¿Y cuánto es la presión hacia abajo con la vertedera? Tenemos una presión de 41.274.34 kilogramos fuerza o 41.274 toneladas, ¿no? De ese caso, ¿de qué? De fuerza con la vertedera. Entonces, de esa manera ya estaríamos calculando lo que es la productividad y algunos datos, por ejemplo, para lo que es tanto lo que es la fuerza de la barra de tiro y tanto también lo que es la fuerza de la vertedera. Listo, muchas gracias.